Buenas tardes, nosotros somos Friedrich Rocío, Piset Chino y Merlo Fernanda, y vamos a abordar el problema 6, que el problema 6 trata de un hombre de 65 años que ingresa a la guardia hospitalaria con un dolor en el pecho. Al examinarlo se detecta una taquicardia sinusal, se le realiza una angiografía y sus resultados indican una oclusión del 75% en el tercio proximal de la arteria coronaria derecha. Se evalúa la posibilidad de realizarse una cirugía de revascularización o bypass utilizando arteria torácica interna derecha o vena safena. Cuando el médico lo examina y detecta esta taquicardia, infiere en realizar una angiografía. La angiografía es un procedimiento en el que se colocará al paciente en una camilla de exploración equipada con un fluoroscopio, en el cual se proyectan imágenes de rayos X. Durante el procedimiento, el fluoroscopio se desplazará por el tórax en todas las direcciones para registrar imágenes del corazón y arterias coronarias desde múltiples ángulos. La mayoría de los cateterismos cardíacos se realizan a través de la arteria femoral en la ingle, pero los cateterismos también se pueden realizar a través de una arteria del brazo. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella cuidadosamente, por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño, denominado vaina, el cual permite el acceso a la arteria femoral. Luego, un catéter flexible y blando se desplazará sobre el conductor a través de la vaina y se dirigirá hacia el corazón. El médico vigilará el movimiento del catéter en el fluoroscopio. Para evaluar las arterias coronarias, el médico retirará el conductor guía, colocará la punta del catéter e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X denominados angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte, después de haber registrado suficientes imágenes de las arterias coronarias y sus afluentes. El catéter se retirará por la ingle. Se debe aplicar presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Al obtener los resultados de la angiografía, indica que el paciente tiene una oclusión del 75% en el tercio proximal de la arteria coronaria derecha. Una oclusión es un bloqueo que interrumpe el flujo de sangre en una arteria. Lo que pudo producirla es una aterosclerosis que ocurre cuando se produce una acumulación de colesterol en las paredes de las arterias. En este video se puede observar el depósito de colesterol dentro de la pared arterial y un capuchón fibroso que crece y mantiene el colesterol dentro. A veces, la inflamación dentro de la pared debilita el capuchón fibroso. De repente, este se rompe y el colesterol se libera dentro de la arteria. En el lugar donde el capuchón se ha roto, se forma un coágulo de sangre, el cual obstruye la arteria y detiene el flujo sanguíneo. La parte del corazón que normalmente recibe sangre de las arterias, de repente pierde su suministro. A menos que se restablezca este flujo, el músculo cardíaco puede morir y dejar de bombear de manera efectiva. Pero, ¿qué es un bypass? Un bypass es una cirugía que se realiza para mejorar el flujo de la sangre al corazón cuando sus arterias están obstruidas o bloqueadas. En este procedimiento, los médicos crean un puente usando una arteria o vena de otra parte del cuerpo para redirigir la sangre y evitar el bloqueo. Para este procedimiento, el cirujano hará un corte de 20 a 25 centímetros en la mitad del tórax. Luego cortará el esternón por la mitad y lo separará. Esto le permite al cirujano llegar hasta el corazón. La mayoría de las personas que se someten a esta cirugía están conectadas a una bomba de derivación o sistema de circulación extracorporal. Esta máquina hace el trabajo del corazón y los pulmones, mientras que el corazón está detenido para realizar la cirugía. La máquina le aporta oxígeno a la sangre y la hace circular por el cuerpo y elimina el dióxido de carbono. En el caso de que se realice una intervención en la arteria coronaria izquierda, el cirujano suturará un extremo de la vena injerto desde la ramificación aórtica planeada hasta justo por encima de donde se localizó la obstrucción en la zona de la coronaria izquierda. En nuestro caso, se llevará a cabo la cirugía de bypass de la arteria coronaria derecha. Se realizará la conexión utilizando la vena safena como vena injerto, suturando desde la vena aorta
hasta la arteria coronaria derecha, justo por encima de la obstrucción localizada. Una vez concluido con la inserción, el cirujano probablemente utilizará un dispositivo de pulsos eléctricos para reanudar el latido del corazón. Luego de que el corazón se estabilice correctamente, se procederá a quitar el sistema de circulación extracorporal. Se cerrará el esternón con alambres o cables y la incisión quirúrgica se cerrará con puntos de sutura. Esta cirugía puede tardar de 4 a 6 horas. Existe otro tipo de cirugía de revascularización, el cual no emplea el sistema de circulación extracorporal. El procedimiento se hace mientras su corazón todavía está latiendo. Esto se denomina revascularización coronaria sin circulación extracorpórea y se hace con la ayuda de un dispositivo que se adhiere a la parte a suturar para así poder estabilizarla. Cabe aclarar que este método es menos invasivo que la cirugía que requiere de una máquina de circulación extracorpórea. Dado que el problema del paciente involucra el corazón, primero nos vamos a introducir en lo que es el sistema cardiovascular. Este consiste en una bomba representada por el corazón y los vasos sanguíneos, que provee la ruta por la cual circula la sangre desde una parte del cuerpo hacia otra. El corazón es quien impulsa la sangre a través del sistema arterial con una presión considerable. La sangre oxigenada viaja rápidamente hacia los tejidos, llegando a los capilares, que son las redes finas donde ocurre el intercambio de sustancias. Oxígeno y nutrientes salen de la sangre hacia los tejidos y el dióxido de carbono y desechos entran en la sangre para ser transportados de vuelta al corazón. El sistema cardiovascular presenta dos circuitos principales que distribuyen la sangre en el organismo, la circulación pulmonar y la circulación sistemática. La circulación pulmonar transporta la sangre desde el corazón hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el corazón, mientras que la circulación sistemática transporta la sangre desde el corazón hacia los tejidos del organismo y desde ellos de retorno hacia el corazón. El corazón es un órgano que presenta una forma cónica. Tiene un tamaño de 12 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. Su aspecto es liso y posee un color rojizo morado. Tiene un peso promedio de 250 gramos y 300 gramos en mujeres y hombres adultos. Está situado en forma oblicua en la cavidad torácica y desplazado hacia la izquierda, en el mediastino anterior, que es un espacio delimitado por el esternón, la columna vertebral, el diafragma y los pulmones. Está rodeado por un saco fibroso resistente, el pericardio, que también contiene los segmentos finales e iniciales de los grandes vasos que llegan o salen del corazón. A través del pericardio, el corazón está firmemente adherido al diafragma y a los órganos vecinos que se encuentran en la cavidad torácica. Sus relaciones son: a los lados con los pulmones, por delante con el timo y el esternón, por detrás con la aorta descendente y el esófago, por debajo con el diafragma, donde descansa el órgano. El corazón tiene 4 cavidades: las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo. Las aurículas, situadas en la parte superior del corazón, actúan como cámaras receptoras de sangre, mientras que los ventrículos, que tienen paredes más gruesas, funcionan como las bombas encargadas de impulsar la sangre hacia afuera del corazón. El funcionamiento del corazón se puede describir como una bomba doble. El lado derecho se encarga de la circulación pulmonar. La aurícula derecha recibe la sangre pobre en oxígeno del cuerpo a través de las venas cava superior e inferior. La aurícula derecha se contrae y la sangre pasa al ventrículo derecho, atravesando por la válvula tricúspide. Una vez que el ventrículo derecho está lleno, se contrae y bombea la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Estando en el pulmón, la sangre recoge el oxígeno y descarga dióxido de carbono. Este proceso se llama hematosis. Luego, la sangre recién oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. La aurícula izquierda se contrae empujando la sangre hacia el ventrículo izquierdo, atravesando la válvula mitral. Una vez que el ventrículo izquierdo está lleno, se contrae y empuja la sangre hacia el cuerpo a través de la aorta. Luego de esto, se repite nuevamente el ciclo. El ventrículo izquierdo tiene paredes más gruesas que el derecho, ya que necesita generar más fuerza para bombear la sangre a todo el cuerpo, mientras que el ventrículo derecho solo debe impulsar la sangre hacia los pulmones, lo que requiere menos esfuerzo.
Es importante mencionar que el corazón mismo también necesita un suministro adecuado de sangre para su propio funcionamiento. Este aporte lo recibe a través de las arterias coronarias que aseguran la oxigenación y el funcionamiento del músculo cardíaco. Respecto a la histología de las paredes del corazón, estas están compuestas por 3 capas: pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio es una membrana de tejido conectivo que envuelve el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Está formado por 2 capas: el pericardio fibroso, que es la capa externa y está compuesta de tejido conectivo denso y regular, fibras colágenas, que se une por medio de ligamentos al centro frénico, vértebras y esternón, y con conectivos a pleuras, aorta y esófago. Su función es mantener ubicado al corazón. La otra capa del pericardio es el pericardio seroso, que es la capa más interna y está compuesta por 2 capas: la capa parietal, que está más externa y está compuesta por mesotelio, que es epitelio simple plano, y tejido conectivo laxo. Y la segunda capa del pericardio seroso es la capa visceral, que es la capa interna, la cual conocemos como epicardio. El epicardio consiste en una capa de epitelio simple plano, tejido conectivo laxo y tejido adiposo, además de vasos sanguíneos y nervios que ingresan. Pasando a la capa del miocardio, es la capa muscular. Está formada por músculo estriado cardíaco, que es el componente principal del corazón, y tejido conectivo laxo. La tercera capa es el endocardio, que es la más interna. Es un endotelio de revestimiento delgado que tapiza la cavidad interna del corazón. Se encuentra constituido por un epitelio simple plano y una delgada capa de tejido conectivo laxo, fibras musculares lisas y fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son fibras musculares cardíacas especializadas que forman parte del sistema de conducción eléctrica del corazón. Respecto al endocardio, puede distinguirse un endocardio mural que reviste las cavidades cardíacas de aurículas y ventrículos y un endocardio valvular que tapiza las válvulas del corazón. En nuestro caso, se ve afectada la arteria coronaria derecha y entre las estructuras las cuales irriga se destaca el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón. Este es una estructura especializada que se encarga de generar impulsos eléctricos. Estos impulsos regulan el ritmo cardíaco, iniciando cada latido y coordinando la contracción de las aurículas y los ventrículos. Se localiza en la aurícula derecha, cerca de la entrada de la vena cava. La coronaria derecha nace en el seno aórtico derecho de la aorta ascendente y se mete en el surco coronario. Cerca de su origen, esta arteria suele dar una rama ascendente para el nodo sinusal y se distribuye en el tronco pulmonar. Luego desciende por el surco coronario y da la rama marginal derecha en el borde derecho del corazón, cerca de la punta. Luego gira a la izquierda y prosigue en el surco coronario hasta la cara posterior del corazón. En la cruz cardíaca, que es la unión de los tabiques y paredes de las cavidades cardíacas, nace la rama para el nodo aurículo-ventricular. Luego, la coronaria derecha emite la arteria interventricular posterior hacia el vértice del corazón, transportando sangre oxigenada a los 2 ventrículos, y envía ramas interventriculares para el tabique interventricular. Cerca del vértice, la coronaria derecha se anastomosa con las ramas circunfleja e interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Los vasos sanguíneos son estructuras tubulares que transportan la sangre por todo el cuerpo, formando una red que permite la circulación sanguínea. Cuando se habla de estructura, estos están formados por 3 capas principales. La túnica íntima es la capa más interna, compuesta por un endotelio de células escamosas planas que recubren la luz del vaso. Esta presenta una membrana basal de tejido conectivo y en arterias de mayor calibre, una lámina elástica interna que ayuda a soportar la alta presión. La túnica media está principalmente compuesta por células de músculo liso, dispuestas en capas circulares y fibras elásticas. Esta, en arterias, es una capa gruesa y elástica,
proporcionando resistencia y capacidad para soportar la alta presión del flujo sanguíneo. En arterias grandes, una lámina elástica externa separa la túnica media de la adventicia. En venas, la túnica media es más delgada y tiene menos fibras elásticas, adaptándose a la baja presión. La túnica adventicia es la capa externa, formada por tejido conectivo con fibras de colágeno y elásticas. Su función es brindar soporte estructural y anclar el vaso a los tejidos circundantes. En vasos de gran calibre, tanto arterias como venas, contiene pequeños vasos sanguíneos que nutren las capas externas. Podemos considerar diferencias entre arterias y venas. Las arterias, por su lado, transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo, exceptuando las arterias pulmonares, que llevan la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Estas trabajan a presión alta debido al bombeo directo del corazón y tienen paredes gruesas y elásticas, necesarias para soportar dicha presión. La túnica media es especialmente robusta y elástica, lo cual permite la expansión y contracción con cada latido. Por otro lado, las venas llevan sangre desoxigenada de los tejidos hacia el corazón, de nuevo exceptuando por las venas pulmonares que transportan sangre oxigenada de los pulmones. Estas trabajan a presión baja, ya que no reciben presión directa del corazón. Poseen paredes más delgadas y menos elásticas. Las venas en las extremidades tienen válvulas en la túnica íntima que previenen el retroceso de la sangre, ayudando a mantener el flujo unidireccional. La túnica adventicia es la capa más prominente, proporcionando el soporte estructural necesario. Bien, pero ¿por qué utilizamos la vena safena como vena injerto? Esta, aunque tiene una pared más delgada y menos muscular que una arteria, puede soportar el flujo arterial después de un proceso de adaptación. Su túnica adventicia, que contiene fibras de colágeno, le permite expandirse y tolerar la presión. Además, su diámetro es similar al de las arterias coronarias, lo que facilita una buena conexión en la cirugía. La vena safena también es de fácil acceso en la pierna y es suficientemente larga para obtener varios segmentos de injerto, permitiendo realizar múltiples bypass si es necesario.